mismo que hemos estado Claro. hablando previamente, ¿no? ¿Te acordás que cuando dijimos, che, demos una charla, hablemos de las cosas que nos interesan y las que con lo que más trabajamos? Y ahí se Ujú. nos ocurrieron hacer esas dos preguntas, que era, ¿sabés quién estás siendo o sabés qué querés o sabés hacia dónde vas Sí, o o qué rumbo le estás dando a tu vida? ¿Te acordás que habíamos hablado de que teníamos sí, ganas de sí, conversar de eso? sí, claro. Y que, Me acuerdo y- muy bien, aparte son los temas clásicos, los temas típicos, las preguntas habituales que yo le hago a mis consultantes y que se sorprenden cuando de buscar una, sí. digamos, al preguntarle, ¿sabés a dónde vas? ¿Sabés qué es lo que querés? Y la mayoría de la gente no lo Mm, sabe, o mm, no lo sabe por lo menos, digamos, en forma concreta. Tienen una idea, o la mm, respuesta es, yo lo que quiero ser feliz. Lo cual es una respuesta bastante amplia, demasiado amplia, es imposible, que abarca todo. Entonces, bueno, a ver, hay que ir afinando la puntería y decir, bueno, a ver, ¿para qué o en qué cosa te gustaría trabajar? ¿En qué parte de tu vida? ¿No? La vida laboral, la vida de pareja, la vida de familia, en fin, las inquietudes, los gustos. sí, sí. Eh, yo eso lo llamo objetivo, ¿no? O lo llamo un lugar al que llegar. Se lo puede llamar de muchas maneras, pero lo concreto es que las preguntas nos tienen necesariamente que llevar hacia un objetivo. Mm, Y para mí, por lo menos, y los años que llevo trabajando en esto y estudiando el tema, yo creo que lo más importante de todo es el autoconocimiento, es el pilar. Es el pilar, es decir, yo, si me conozco, conozco todo, sé todo. Y eso es, bueno, lo que el oráculo le dijo a Sócrates, ¿no? ¿Cuál es el máximo conocimiento que puede tener un hombre? Conócete a ti mismo. Entonces, bueno, ese es el trabajo básico sobre el cual, o con el cual yo trabajo con mis consultantes. A través de preguntas y respuestas y contrarrespuestas y contrapreguntas y repreguntas, la persona va llegando despacito a conocerse o trabaja en eso al menos, ¿no? sí, sí, de eso se trata. Miguel, ¿sabes qué? En esto coincidimos porque también en mis consultas siempre surge esta pregunta cuando les pregunto qué es lo que, a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a venir a una consulta? Y les Ajá, pregunto, ¿sabés quién estás siendo? Lo pasa lo mismo, se quedan como diciendo, no, no sé, no tengo idea. Y entonces siempre apuntamos a esto del autoconocimiento, ¿no? sí. Y después, una vez que uno se conoce, que es lo primordial, qué bueno que coincidimos, si no ya estaríamos peleando otra vez, que es lo primordial, preguntarse hacia dónde dirijo o qué rumbo le voy a dar a mi vida a partir de saber quién soy, de estar en eje, de ser congruente con lo que pienso, siento, digo y hago, congruente conmigo primordialmente y después con el entorno en el que quiero desarrollarme, ¿no? ¿En qué área? Claro. Y no nos presentamos, pero lo vamos a dejar al final, ¿te parece? Bueno, esta transmisión es un desastre, por eso vuelvo a pedirle disculpas a todos, pero técnicamente fallamos mal. Bueno, Pero no importa, pero bueno, ya lo después nos estamos, presentaremos. lo estamos Sigamos haciendo. con el tema. Bueno, Yo dale, entonces creo, me- me- coincido, sí, bueno, nosotros solemos coincidir y cuando no coincidimos chocamos mal, pero en esto coincidimos. sí, La cuestión es que cuando uno logra un conocimiento, no digo pleno, pero bueno, un conocimiento más o menos que nota una diferencia, porque eso es lo importante, que se note una diferencia en un antes y un después de empezar a trabajar. sí, Entonces, cuando uno más o menos se conoce y sabe a dónde quiere llegar, el punto siguiente, siempre desde mi punto de vista, y esto por supuesto cada uno piensa lo que le parece, es tomar el control de su vida, llevar las riendas de su vida siempre y no permitir que nadie
sea el que dirija la vida de una... Cada uno la suya, ¿no? Es decir, yo no puedo permitir que alguien dirija mi vida. Bien. ¿Cómo Yo, detectás eso y cómo te liderás en ese proceso? bueno, lo más importante es darse cuenta de que alguien está haciendo las cosas por nosotros o que no estamos pudiendo llegar a hacer lo que queremos. O no podemos ir por el camino que nosotros que nos hemos propuesto. Pero acá hay algo importante a considerar. Muchas personas que son las que nos consultan, hay una razón. Están en un estado de susceptibilidad o de vulnerabilidad, no están seguros, por eso nos consultan. Entonces, cuando una persona está en ese estado, es muy fácil que otra persona nos diga lo que tenemos que hacer. Bien. O lo que no tenemos que hacer, o lo que tenemos que decir, o a quién tenemos que consultar. Entonces, como uno está medio ahí con la guardia en baja, entonces ahí es donde nos entra alguien a pretender dirigir la vida. Ojo, que siempre con buena intención. Bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces es con buena intención, porque desde afuera se ve, tal vez mejor que desde adentro, lo que nos está pasando. Lo que no siempre es realidad, pero el que nos está viendo a veces advierte que estamos cometiendo un error, nos quiere, con muy buena voluntad, nos quiere dar una mano, nos quiere ayudar, pero a su manera. Y ese es el problema, porque lo que nos dice, lo dice según su visión. Claro. Que Miguel, es te pregunto lógico. acá, disculpa Sí, que me surge esta inquietud ahora y decir, bueno, cómo yo me doy cuenta de esto, o que no me doy cuenta que estoy siendo manipulada? ¿Cómo hago para liderarme a mí misma y tomar la responsabilidad sobre mí, sobre mis decisiones? ¿Qué bueno, técnica usas? mira, no hay una técnica, Mari. En realidad no hay una técnica. O al menos yo no uso una técnica con nombre y apellido como las aprendimos en su momento. Yo mezclo todos mis conocimientos de médico, de coach, en fin, de todas las cosas que he hecho a lo largo de mi vida y sigo haciendo. Entonces todo eso se convierte en uno. Cuando uno se compromete con distintas disciplinas, ¿qué es lo que pasa? Une todo. Entonces yo no podría distinguir o ponerle un nombre para decir qué es lo que hago. Lo que sí es cierto es que cuando alguien te consulta, la obligación del consultor es acompañar a esa persona para que se dé cuenta de lo que le está pasando y para que pueda correrse del lugar en el que está y empezar a liderar su vida. Por eso lo primero es el autoconocimiento, ¿no? Sí. Saber a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero tener, o en fin, cuál es el objetivo de mi vida o los objetivos de mi vida. Cuando la persona consulta es porque evidentemente no está pudiendo con eso, y entonces ya ese es el trabajo nuestro, no liderar a esa persona, acompañarla, no ayudarla, acompañarla en la búsqueda de las soluciones que está necesitando o que está queriendo. Sí, Pero el a tu encuentro de pregunta, sí no misma, hay una técnica, para claro. mí. Claro, sí, sí, está bueno, está buenísimo. Esto de encontrarse a sí misma es un proceso y se va descubriendo cada paso, ¿no? El tema es tener ganas y por lo menos que ese sea un objetivo, encontrarse a uno mismo. Entiendo yo que es un gran primer Sí, objetivo. y tiene Y que haber aprender, compromiso sí, por parte de la persona, sí, perdón que te interrumpa, pero muchas sí, veces sí, hay personas que me han llamado, no una, muchas veces me ha pasado, me tenés que resolver esto. ¿Y cuál es mi respuesta? Yo apenas puedo con mis cosas, ¿cómo voy a resolver las tuyas? claro, Es imposible. claro. Yo podría acompañarte en tu proyecto de vida, podría, digamos, sugerirte distintas cosas para hacer. Lo más importante es que descubras tus herramientas para que las cosas las hagas vos mismo. O sea, es imposible hacer el trabajo de otra persona. Claro, Nosotros no podemos
hacer el trabajo en este tema, ¿no? O sea, no podemos hacer el trabajo de alguien, solo podemos trabajar sobre lo nuestro. Sí, Entonces, si la persona está pidiendo una ayuda, es como la persona que está llamando al guardavidas en la playa porque si no hace pie y se asustó. Bueno, entonces de eso se trata, de acompañar a esa persona en su proceso personal que tiene que hacer por sí misma. O sea, es imposible hacer el trabajo de otra persona. Por lo menos sí, esa es mi opinión, ¿no? sí. ¿Sabes, Miguel, qué es lo que uso mucho en la consulta? ¿Mm? Las técnicas de la línea del tiempo. Yo hablo de técnicas porque necesito ese orden interno para decir, bueno, sí, yo uso esto, mezclo, como vos bien decís, Sí, pero uso mucho esto de los anclajes de recursos, decir, bueno, ¿qué recurso considerarías que te haría falta? Algunas veces no se sabe, pero en el viaje de la línea del tiempo te das cuenta de los que tuviste o de los que te hubiera gustado tener. Entonces, hacer un anclaje de recursos potencia ese autodescubrimiento, ¿no? Ese poder personal o la confianza básica que uno se necesita para empezar a dar los pasos por voluntad propia, porque estamos hablando de conocimiento, de tener un proyecto, de tener voluntad sí. y pasión en esto de encontrarnos a nosotros mismos para vivir la vida desde nuestra propia óptica. Viste que una de las bases de la PNL dice que el mapa no es el territorio. No, claro. Encontrarnos y reconocer nuestro mapa y reconocer cómo funcionamos y qué creencias tenemos activas y qué de esas creencias están siendo funcionales y cuál otras tendríamos que actualizarlas o desinstalarlas de nuestro sistema, ¿no? Eso me funciona mucho a la hora de acompañar a alguien en la consulta. Bueno, ¿no? Coincidimos plenamente. Eh, Tal vez vos le des un marco un poco más teórico y en ese sentido tal vez será que tengo unos años más que vos y Toma. transgredo más las normas. Entonces, claro, entonces yo, digamos, yo me dejo guiar por la intuición que hasta ahora no me ha fallado nunca. Entonces, lo importante es, como siempre, establecer un buen contacto con la persona que te consulta y tomar desde el primer día, el primer contacto, hacer como una especie de historia clínica, como le decimos en medicina, que sería una especie de historia personal, digamos. A ver, ¿dónde estás parado hoy? ¿Cómo considerás vos o dónde considerás que estás? ¿Cómo considerás que estás hoy? Entonces, de esta forma, ya al final del primer encuentro ya se puede establecer una diferencia. Si la persona no está, digamos, muy comprometida o muy angustiada o digamos, no se encuentra en condiciones de hacer un segundo autoanálisis. Pero Claro. ya desde el primer momento uno se plantea a las personas, el vocabulario que utiliza, o algunas preguntas disparadoras que conocemos nosotros, que son muy simples, muy sencillas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué querés? ¿Por qué consultás? ¿Dónde te parece que está tu impedimento para lograr lo que querés? Y eso destraba muchas veces, que te diría casi siempre, destraba a la persona para que pueda explayarse y pueda, en fin, dejarnos ver o soslayar. Y como parte de nuestro trabajo es saber observar a las personas, podemos ver un poquito más allá de su discurso. Y ahí tenemos, bueno, nuestras triquiñuelas legales, digamos, que nos permiten no adivinar, porque esto no se trata de adivinar, nos permite darnos cuenta de lo que le puede estar pasando a esta persona y, digamos, y empezar por allí el trabajo y darles tareas siempre, ¿no? Es decir, bueno, mirá, vos estás en este lugar y querés llegar a este, ¿cómo te parece que podrías hacer? Y acá aparecen las herramientas, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas necesitas para tender un puente entre el lugar donde estás y el lugar donde quisieras estar? Bueno, y ahí surge todo, porque eso es todo. Sí, sí. Y con esta, digamos, esta forma de llevar
la consulta, yo te puedo decir que 9 de cada 10 mujeres que yo atiendo, la mayoría son mujeres las consultantes, no importa la edad, pero 9 de cada 10 han tenido abusos en distintas etapas de su vida, ¿no? Y siempre surge al segundo o tercer encuentro, pero a través de las mismas preguntas. Porque la primera vez que uno hace una pregunta, la respuesta es la espontánea, la primera que sale. Después, cuando esa se repregunta, Sí. con las mismas palabras o diferentes, la persona ya está un poco más suelta, ya confía en uno, por eso hay una segunda consulta o tercera, la que sea, y por eso a partir de ahí uno puede empezar, digamos, a escuchar lo que las personas dicen, que es siempre es así, es decir, se plantea, no al primer intento, a veces sí, pero en general es a la segunda o tercera, la tercera vez que se hace la misma pregunta con distintas palabras, surge esto que te digo. Y es impresionante la liberación que siente la persona cuando puede decirlo, porque en general no, digamos, no lo han podido decir nunca o lo han podido comentar en un ámbito que no fue de ayuda, no les sirvió de nada hacer, comentar o contar lo que les ha pasado, ¿no? Sí, vos sabés que vos contás esta experiencia súper, súper nutritiva, ¿no? Y en este caso, a mí me pasa que atiendo a hombres también con esto de abrir los registros akáshicos, ¿Mm? integrar lo que tiene que ver con el alma a la mente y al corazón, ¿no? A la energía. Entonces, al poder ver a la persona como un ser integral y poder abordarla desde todos sus centros, este, he atendido a varias personas, hombres, por el contrario, que en las mujeres que vos hablas del abuso, en los Ujú. hombres hay muchos condicionamientos, muchas limitaciones y Sí, creencias sí. limitantes que realmente desde muy pequeños los condicionan para poder ser en esencia, ¿no? Y sin tener que, o transformarse en un personaje creado y no poder transcurrir o crear su realidad desde su propia energía esencial. Y Veo muchísimo ese digamos, hilo conductor, esa repetición en hombres, al igual bueno, que podemos coincido decir, con las mujeres, ¿no? yo le llamo el picoteo mental, ¿no? El picoteo desde chiquitos, que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, no digas a tal palabra, tenés que estudiar tal cosa y tenés que, bueno, eso es otra, es un clásico, podemos decir, ¿no? Sí. Sobre todo en varones que entre los 40 y los 50, que es lo que estoy viendo últimamente, la semana pasada me tocaron dos casos calcados. Hombres entre 40 y 50 años con emprendimientos personales, comerciales, Mm. eh, que recién se dan cuenta de que pudieron hacer lo suyo después de 20 años de hacer otra cosa que no les gustaba, pero que era un condicionamiento familiar. En general, Sí. la profesión del padre o el comercio del padre o la actividad del padre que era para que siguiera. Y hoy, precisamente, una persona con un comercio muy importante me decía que el padre murió hace unos años, pero él siempre tuvo la culpa, terrible culpa, de no haber seguido con el negocio de su papá, porque lo había proyectado para sus hijos, para su hijo y para sus nietos. O sea, fíjate el condicionamiento hasta los nietos, o sea que Sí. hizo un negocio muy bien, lo hizo, todo fantástico, pero lo hizo para él, para su hijo y para sus nietos. Sí, Cuando él sí. se dio cuenta que no era lo suyo, hace sí, un montón de años, lo cerró, pero nunca se pudo quitar la culpa. Y hoy creo que me caía, las lágrimas me salían por la pantalla, ¿no? Cuando yo le decía a ver que cada uno de nosotros somos entre 7.500 y 8.000 millones de habitantes en el planeta y somos personas
diferentes, independientes, y que cada uno tiene que hacer su camino. Hay quienes siguen el camino, digamos, familiar, el camino del clan, y lo siguen y muy bien y sin ningún problema, pero otros no. Entonces, Sí, Miguel, esto me vuelve, ¿no?, a esto de sanar el linaje y ujú, comprender que todas estas acciones eh, son, el origen está basado en el amor, ¿no? Y en la protección. Con esa sí, creencia de que formar algo que para su propio criterio, en este caso el padre creó algo sólido, creyendo que eso sería de sustento y prosperidad para su descendencia, ¿no? Este, qué bárbaro esto de también, de esto que nosotros hacemos de sanar el linaje, tomar a papá y a mamá, sentirnos respaldados, pero con nuestra propia elección de camino, ¿no? Respetando nuestra impronta personal. mira, Es muy perdóname que interesante. te Sí, sí, interrumpo otra vez. Vos sabés que cuando uno tiene que plantear, en estos casos, necesariamente que esa persona perdone a su padre, claro, mamá o familia, en fin, a la persona que sea, ¿no? Porque esa culpa que durante no sé cuántos años llevó esta persona a cuestas, lo hizo sufrir un montón. Lo claro. hizo sufrir muchísimo porque se sentía culpable de no haber hecho lo que hizo, lo que le, en fin, para lo que lo prepararon, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Yo digo, mira, lo primero que vos podés hacer para sanar ese vínculo es perdonar a tu papá. ¿Y cómo voy a perdonar? Sí, es la única forma de poder salir de esa culpa es perdonarlo, porque él no lo hizo con mala intención. Seguramente este señor, su papá, lo hizo con la más sana y la más pura de las intenciones y trabajando de sol a sol durante mucho tiempo. Entonces, eso, obviamente, hay que perdonarlo, porque, aunque no lo hizo con mala intención, y te digo que por lo menos desde mi punto de vista, es lo que más resultado me da. Con las Sí. personas que después me dicen, el primer día tenía ganas de mandarte a la mierda, perdón, pero después me di cuenta que ese era el camino. Sí. Perdón, yo acá estoy viendo que se ha unido Cookie Echeverry, qué placer. Y veo que se ha unido mi hijo Iñaki, que hace Mm, unos días se recibió de coach. bien, Así que, este, felicitaciones, Iñaki. y a Caro Martínez, que si es la Caro Martínez que yo creo que fue mi paciente hace muchos años, ya casi es más grande que yo. Bueno, Bueno, si sos vos, bueno, me alegro de verte aquí. Sí, Mari, acá te interrumpí, perdón. Sandra, ¿no? Yo también, viste que al no vernos en la compu que vemos con delay, nos pisamos, bueno, hoy es el día de prueba accidentado, pero estamos acá, bien firmes. Sí, sí. Sandra López, una compañera de la secundaria que también te conoce, dice, para ella, Sí. en su propia experiencia, dice que no todo se puede perdonar. Así que, Bueno, por es- supuesto, son sí, formas de ver las cosas. Yo les quiero un decir mapa de algo, a quienes no me conocen, les quiero decir algo. Una de las cosas que yo primero digo es que yo no soy el dueño de la verdad y que nadie tiene que hacer lo que yo digo. Yo por eso jamás doy un consejo. Durante mis 40 y pico de años de pediatra, jamás di un consejo, siempre di sugerencias. Entonces, yo te sugiero tal cosa y vos, por supuesto, haces lo que a vos te parece, ¿no? Pero yo me puedo equivocar como cualquiera. Naturalmente, soy un ser humano. Entonces, Sandra Emilce López, ¿todo no se puede perdonar? Bueno, puede ser, habría que ver en particular a qué te referís vos. Yo creo que desde un lugar de grandeza, desde un lugar de humildad, se puede. Que puede ser más difícil, por supuesto, puede ser, sí. Así como vos lo estoy viendo tarde, pero veo, hay cosas que te destruyeron, traté de perdonar, pero el dolor no se va. Estoy de acuerdo. Uno a veces trata, pero tratar es no hacer. Hay que hacer, no tratar de hacer. ¿Y qué es difícil perdonar? Yo lo entiendo. Yo les voy a poner un ejemplo. Una consultante adulta que me dice que una persona de su familia
no abusó, la violó reiteradas veces durante un par de años que estaba a su cargo. Entonces, que murió hace mucho tiempo, ¿no? Ese señor. Me dice, ¿cómo voy a perdonar a semejante hijo de tal por cual? Bueno, vos querés sanar y querés quitar tu dolor de encima, querés sacarte esa ancla que llevas atada a los pies, la única forma es perdonar. No vuelvo a decir que no es fácil. Y muchas veces la terapia convencional, la psicología, la psiquiatría, el tratamiento y demás, no dan resultado porque muchas veces no se va al lado espiritual de la cuestión. Claro. Entonces, Coincido. digo, el lado espiritual, no desde el lado, a veces desde lo técnico no se puede, desde lo técnico no se puede, pero hay que buscarle otro costado y ese es nuestro trabajo, acompañar a la persona en la búsqueda de soluciones para estar mejor, para vivir en paz consigo misma. ¿Eh? Entonces, bueno, yo lo entiendo, obviamente mi trabajo como consultor en este aspecto es entender a todo el mundo. Entonces, a ver, acá me dice Gaby, uno perdona para liberarse uno, ¿no lo hacemos? Claro, Por supuesto. exactamente, Mira, es así. Yo San perdono Miguel, para estar bien yo. Y les voy a poner exacto. un ejemplo. Y Caro, bueno, acá me dice Caro, sí. Bueno, me alegro, ya nos veremos, Caro. Una cosita, yo uso un ejemplo. Vos y yo tuvimos un negocio hace 20 años. Y de repente vos te das cuenta que yo estoy tomando algo que no es mío. Estoy llevando algo que es tuyo. Y vos te das cuenta, entonces, chau, se terminó el negocio, la amistad, la sociedad, se pudrió todo. Después de 20 años, yo recapacito, me doy cuenta del error que cometí, entonces te busco, te encuentro y te pido humildemente perdón. Perdón porque cometí un error, porque, bueno, a vos te perjudicó, porque, qué sé yo, no sé, te defraudé como persona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pido perdón. Entonces ahí, ¿quién tiene la capacidad, quién tiene el poder allí? Lo tenés vos, porque vos podés decir, sí, está bien, te entiendo, te perdono, etcétera, 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 o podés decirme que no me perdonás, que jamás me vas a perdonar. Pero yo, si fui honesto y fui sincero al pedirte perdón, yo estoy libre, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque admití mi error, acepté mi equivocación y con sinceridad y honestidad te pedí perdón. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Sigue diciendo Sandra que muchas veces lo perdoné y después descubro que no lo logré. Claro, porque estás en un círculo vicioso. O sea, no lo perdonaste. No, no lo perdonaste de verdad, Sandra, ¿sí? Eh, Porque si no, recordarías lo que pasó, recordarías lo que te hizo, su existencia, etcétera, todo lo que vos quieras, pero sin rencor. Es como cuando uno hace un duelo. Sin Yo me puedo resentimiento, acordar, pero claro. si me acuerdo y no me hace daño, no me afecta, es porque efectivamente hice el duelo. En este caso, cuando uno perdona de verdad, los recuerdos pueden estar presentes, pero vos decís acá un círculo eterno. Yo digo, es como el hámster, ¿no? Que da vueltas en la ruedita todo el día, pero está siempre en el mismo lugar. Bien. Hay que Se me atreverse ocurre, a salir de ese lugar. Sí, exacto, se me ocurre, Miguel y Sandra, en este momento, que utilizando las palabras de Sandra, te lo soy está diciendo. rumiante. Claro, Sandra dice, soy rumiante, estoy en un círculo, bien. Entonces, Bien. se me ocurre ahora, dentro de todo lo que estamos conversando, que en el penal debatan muchas mujeres con situaciones así, con mucho tiempo para pensar, sintiéndose más presas de sus pensamientos que de su libertad física y de acción, ¿no? Y uno de los ejercicios Sí, que funciona un montón es decir, bien, estoy en un círculo de pensamientos rumiantes. Entonces, sí, poder dibujar ese círculo en tu espacio físico y salir físicamente y dejar el círculo al lado, a ver qué te pasa saliendo de eso. ¿Qué te pasa a vos?
¿Qué significado nuevo le podés dar a tu vida viendo que saliste del círculo rumiante de pensamientos? Salir físicamente es como marcar un anclaje que tenés allí de pensamientos rumiantes, Sandra, pero vos es tuya la decisión porque es libre albedrío, eso lo sabés muy bien. Salís físicamente de ese círculo que definiste con una tiza, con una soga, con elementos que conformen ese círculo. Te retirás de allí y lo observás. Y te observás a vos dentro allí como observadora y podés realmente comprender lo que es vivir dentro de un círculo rumiante de pensamientos y cómo se siente ser observadora y sentirse libre. Y ahí quizás puedas vos tomar la decisión de liberarte de ese círculo y sentir el alivio no solo en la mente, sino en el cuerpo. Nuestra gran manifestación de círculos viciosos y rumiantes son las patologías y los síntomas en nuestro cuerpo. Muchas de las personas que atiendo, todas estas creencias activas que van nutriendo a diario, están siendo afectadas profundamente por patologías y enfermedades eh, muy difíciles de transitar y muy dolorosas a nivel físico. Yo, Cuando hacemos este yo tipo de agregaría ejercicio, una cosita. se siente el alivio eh, en el cuerpo. Listo. sí, yo agregaría que habría que ver en el clan de Sandra, ya que nos centramos en ella, y habría que ver qué pasa en sus ancestros, ¿no? Porque evidentemente hay una historia para que Sandra no pueda salir de ese lugar, tiene que estar muy anclada a una situación o a más de una que a lo mejor ella las padeció, por supuesto, que ella dice textualmente que destruyó, o sea Sí, que evidentemente le ha hecho muy mal. sí, Pero habría que ver si eso no viene desde más atrás, sí, a ver si no está repitiendo una historia, porque cuando la historia se repite, cada vez se hace más potente, sí. tiene más Yo, fuerza. ¿sabes? Entonces habría que analizarlo por ese lado, Es como una creo. esclavitud a los pensamientos y sensaciones. La propuesta con este tratar el linaje es la libertad, devolver esta carga o esta atadura a quien le pertenece para poder la descendencia liberarse, ¿no? Pero esa es la decisión de cada uno. A veces también me ha pasado en la consulta que me dicen, ¿y si suelto esto, qué hago ahora con mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que cargar? Y cuando yo les digo, lo que vos decidas, si querés seguir cargando este peso, lo vas a seguir cargando. Y si decidís explorar la vida sintiéndote más liviana, también lo vas a hacer. Depende de cada uno, ¿no? Eh, yo creo que desde la biodecodificación se puede trabajar, por supuesto, ningún resultado en ningún tipo de tratamiento no se puede garantizar un resultado. Se puede garantizar un compromiso, se puede garantizar un trabajo, pero de ninguna manera se puede garantizar un resultado. Pero yo creo que para lo que le está pasando a Sandra, la biodecodificación sería una buena herramienta para trabajar, para descubrir si es que se puede, ¿sí? Pero para esto es necesario decisión, firme decisión de salir adelante y trabajar mucho. Antes yo les dije que el trabajo es propio, es personal. Uno puede tener acompañamiento, puede tener ayuda, mucho no me gusta, pero bueno, pongámosle Apoyo, este, apoyo, apoyo, sí, pero el trabajo es de cada uno. El trabajo sí. sí o sí es de cada uno. Por lo tanto, bueno, insisto, no se puede garantizar un resultado, y es una propuesta esto, es una propuesta. A lo mejor Sandra no sabe de qué se trata una constelación familiar o no conoce, no sé, yo no la conozco, así que no puedo hablar. Pero Hay un por montón ese de... lado, yo creo Sí, que sí. podría buscar, Sandra, una salida a lo que te está pasando. Sí, sí, coincido en eso y el apoyo
y hay diferentes herramientas y profesionales que pueden acompañar desde otros frentes, ¿no? Como hablando del ser integral, ¿no? Desde todas nuestras facetas, desde Ujú. lo que es medicina, desde lo que es espiritual, desde lo que es técnica, desde lo que es ay, se me trabó, biodecodificación, sanar el linaje, registros akáshicos, conectar con el alma, ¿no? Acá Sandra pone que es católica, ¿no? Entonces a veces las creencias de la religión también nos condicionan en algunos aspectos. Nos nutren desde la fe, pero también pueden darnos algunas limitaciones que nos permiten salir de este rumear. Es una posibilidad. La experiencia y la decisión y la responsabilidad está en cada uno, ¿no? Yo, Esto de tomar las riendas de la propia vida. sí. Yo me gustaría decirle acá a Sandra que, bueno, a lo mejor se siente bombardeada porque estamos hablando solo de ella, pero bueno, es importante que uno puede ser católico, puede profesar cualquier religión y puede tener cualquier bandera política. No tiene nada que ver la religión con la espiritualidad, Mm, absolutamente nada que ver. Una cosa, tienen definiciones perfectamente diferenciables. Y uno puede recibir Reiki, puede dar Reiki y ser católico, porque yo lo he discutido con sacerdotes católicos esto y hemos terminado dándonos un abrazo, porque estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? No, yo no quiero poner a la altura de nadie ni considerarme nada, ¿no? Aclarémoslo. Pero ¿por qué no se puede hacer biodecodificación siendo católico? Si es que entendí bien, ¿no? Porque la biodecodificación, aparte, ni siquiera es una disciplina espiritual, es una técnica. Es una técnica que tiene muchos años, miles de años, que hace no muchos se puso blanco sobre negro. Hammer lo hizo a mediados del siglo pasado, pero no tiene nada que ver con la religión, ni siquiera claro, con lo espiritual. Tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Es decir, el principio ¿cuál es? Que lo que nos pasa viene, todo lo que nos pasa viene de una situación emocional no resuelta. Y acá tendríamos para hablar varias horas, pero vamos a dejarlo acá porque si no es imposible. Pero lo emocional no está para nada contrapuesto con ningún tipo de creencia o religión. Así que, y te lo digo directamente, Sandra, porque una de mis consultantes no come una papa si no habla con su confesor. Está, y es textual, literal, ¿no? Bueno, por ahí exagero con lo de comer una papa, pero no lee un libro, y es una persona de 50 y pico de años, y no lee un libro, que le encanta la lectura, si no lo habla primero con su confesor. Para mí es un delirio, ¿no? Es un claro. delirio, porque entonces, ¿uno qué? ¿Qué es? ¿Quién soy yo? No sé lo que quiero, no sé quién soy. Soy lo que me... Si mi confesor me dice, tírate de la collera, voy y me tiro. No, no estoy para nada de acuerdo con eso y lamento si seguramente estoy molestando a alguien al decir esto, pero es la realidad. Es la realidad. Esto es una confusión muy grande en muchas Bien. personas. Yo profeso tal religión, entonces no puedo hacer tal cosa. A mí me parece que entonces no estás profesando, sos esclavo de o esclava de esa religión o Bien. culto o como le quieras llamar. ¿Sabés qué me trae esto que decís, Miguel, y lo que comenta Sandra? Si Sí. podemos diferenciar la culpa y- de la responsabilidad, Y ¿no? son Porque al dos decir, cosas diferentes. por eso, ¿no? Pero esto de confesarme conlleva un estado de ser culpable de algo y que no tiene nada que ver Bueno, pero con hacerme responsable de lo que estoy invocando, porque la responsabilidad de mi propia existencia es mía y claro, estoy haciendo, debería ser tuya. claro. ¿Verdad? Entonces, la invocación o el nutrir ciertas creencias que me devastan, eh, me quita responsabilidad y aumenta mucho la culpa por no ser o Porque hacer como otros dictaminan. ese es el manejo de las religiones. Mantenerte culpable, siempre culpable. Bien,
¿no? y O no sea, responsable. por supuesto, esto lo podemos discutir Sí, semanas y meses sin parar, porque es un tema tan amplio y yo no soy ateo, lo aclaro, no soy ateo y creo en Dios, lo que no puedo es creer en una iglesia o en un culto, porque aparte me crié en una institución religiosa, entonces ya con eso alcanza para darse cuenta de que una cosa es lo que se dice y otra cosa totalmente diferente es lo que se hace. sí. Pero creo que no es el tema de discusión hoy, no es el tema a tratar hoy. Pero bueno, justo Creo que lo que estamos tratando es de apoyar a Sandra en su duda, ¿sí? Entonces, Sandra, tu vida es la tuya, es solamente tuya y nada ni nadie puede condicionarte, ni siquiera tu pasado. Hablando de perdonar. Cuando no perdonamos, permitimos que el pasado nos condicione. Y si nosotros no podemos perdonar a alguien, no estamos sanando. Y vamos a vivir toda la vida de esa forma. Y a veces pasa, ¿no? A sí, veces partimos a donde tengamos que ir sin haber sanado. esclavos, Bueno, esclavos en todo, ¿no? Desde nuestra mente, emoción, corazón. Bien. yo no quiero, Acá me gusta. perdón, no quiero hacer un autobombo, pero el último libro que yo publiqué a fines del año pasado es precisamente se trata de eso. Mm, Es un ensayo lindo, cortito, lo pueden bajar de mi página gratis y leerlo. Y habla precisamente de eso, ¿no? De que cada uno tiene que ser dueño de su vida y llevar su vida por donde le parezca. Así se equivoque, así necesite apoyo, ayuda, etcétera, 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 tiene que ir para donde quiere uno que vaya. Y respetar que la vida de los demás es de los demás. mm, Y esto lo sabemos mucho y con dolor lo aprendimos los que tenemos hijos que se han tenido que ir al exterior. Porque acá no encontraron lo que buscaban, porque está de moda o por lo que sea, se han ido. Y bueno, y se han ido, sí. Y costó, ¿eh? Cuesta, no costó, cuesta. Pero bueno, es la vida de cada uno. Es la vida de cada uno y la tiene que vivir como mejor pueda. Uno es Miguel, responsable de su propia vida y de los hijos mientras son pequeños y necesitan de nosotros. Después ya son seres independientes, individuales e irrepetibles. este, una de las cosas que escuché recién, bueno, que mencionaste que me hizo a mí, digo, un clic. El tengo que, eh, Uf, a mí me sirve, lo cambio por el elijo. No tengo, claro. sino que elijo. Y me resulta más liviano y puedo avanzar con mejor calidad de pensamientos que con el tengo. Y cuando Bien. yo elijo, avanzo con mayor libertad. Bueno, una de las cosas, yo antes dije que yo no daba consejos precisamente por eso, porque el consejo condiciona a la persona. Claro. En cambio, la sugerencia le deja la elección. Yo te sugiero esto, hay estas otras opciones, pero yo te sugiero esta. Bueno, Sí. la decisión va a ser tuya. Y yo jamás uso el tenés que. Es excepcional que yo use el tenés que o el no tenés que. Es rarísimo. Porque ¿quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer o decir? ¿Quién soy Claro. yo? ¿Qué autoridad tengo? Ninguna. Yo te puedo mostrar, actuar como un espejo para mostrarte cómo estás y para ver si te gusta lo que ves y si no te parece y querés hacer algún pequeño cambio, que lo hagas. Yo te puedo decir, mira, tenés este menú, elegí esto, lo que más te parezca. Y si no te parece nada, perfecto. Seguimos siendo amigos. Cada uno en su vida, ¿no? Yo también trabajo mucho con la metáfora, Miguel, Mm, este, en esto de decir, si tu vida o cada día de tu vida fuera la hoja del libro que estás escribiendo, ¿qué hoja del libro te gustaría escribir hoy? ¿Cómo te claro, gustaría, si fuera una serie en Netflix, cómo te gustaría que continúen los episodios de la serie que es tu vida? ¿No? claro. ¿Qué te gustaría que le pase al protagonista?
Bueno, Entonces, siendo a vos que te gusta lo técnico, digamos, el mindfulness es precisamente eso, ¿no? Es decir, el actuar consciente en este momento, o sea, atención plena, aquí y ahora. No pensar en el pasado, ni, o sea, tenerlo en cuenta como aprendizaje, naturalmente, pero que no nos condicione, sí, aceptar lo que nos pasó, pero sin que no nos cambie la vida hoy. Si yo puedo vivir el aquí y el ahora, yo puedo planificar mi presente, vivir el hoy en día a día y planificar un futuro que por supuesto es incierto. Pero bueno, lo planifico desde un lugar de salud, desde un lugar donde yo ya sané mi pasado, o todo lo que pude de mi pasado, porque a veces, bueno, coincido con Sandra en esto, ¿no? No todo se puede resolver, o no todo se puede resolver ahora. Tal vez en otro momento de nuestra vida podemos trabajar otra cosa, o tal vez hagamos un trabajo hoy que nos permita un avance y otro trabajo más adelante, diferente, que nos permita avanzar más hasta que podamos andar solos. ¿Mm? coincido. Como, ¿sí? Bueno, se nos ha ido el tiempo de manera espantosa. Y Maravillosa. maravillosa, sí, sí, maravillosa y espantosa por lo rápido, digo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy lindo y me parece que, para no aburrir a la gente que gentilmente está con nosotros, tendríamos que ir saludando, despidiéndonos Bueno, y bueno, Miguel, no nos ponernos a presentamos. disposición. ¿Cómo? ¿Podés, podés presentarte? Me presento Ah, y cierro con la frase que hoy te mandé que me encantó. dale, hacelo y después decime qué tengo que tocar acá para Bueno, dale. grabar. Dale. Presentate. Miguel, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu contribución en este momento a la sociedad? Bueno, mi nombre es Miguel Cotrofe, yo soy nacido en Mar del Plata, tengo 75 años, trabajé como médico pediatra durante más de 40 años, después de mi retiro me dediqué a estudiar biodecodificación, coaching, apertura de registros akáshicos y muchas otras cosas que la verdad que ni me las acuerdo, pero como dije antes, las unifico para poder acompañar a personas que consultan por una necesidad de estar mejor, de sentirse bien, de encontrar, digamos, qué es el porqué de su vida, el para qué de su vida. ¿Qué más me pediste que diga? Esto, ya está, creo que es tu contribución, lo que haces, que has escrito y seguirás escribiendo, que es tu... Bueno, sí, bueno, mi vicio es escribir y escribo todo el tiempo, tengo 5 libros publicados y un montón de escritos sueltos, ¿no? Reflexiones, pensamientos, todo eso está en mi página. Así que, bueno, y aquí estamos, así que el que quiera conectarse, no por una consulta profesional, simplemente como para tener una charla, una conversación. Y después veremos si podemos darle una continuidad con Mari a esto, ya con una temática más puntual o dirigida haremos una encuesta en base a las preguntas o comentarios, a ver qué es lo que les interesa y nos dirigiremos hacia ese lugar. Buenísimo. El tema de las madres y los padres, ese es un tema que tendríamos que apuntarle, ¿no? Sí, En fin, está buenísimo eso. Bueno, me presento, dale. amigos. Yo, en principio, puedo decir que soy aprendiz de Miguel con respecto al Reiki. Él es mi maestro de Reiki y bueno, ahí es donde forjamos nuestra amistad, nuestra conexión de almas. Así que estoy muy feliz por esto. Nuestra primera experiencia tecnológica hoy acá en este vivo. Sumado a eso, bueno, Decime. soy María Celia, soy mamá de 3 hijos, ya jóvenes adolescentes. Eh, Mi primera inquietud, o desde muy pequeña, yo siempre sentí que era la oveja negra de la familia porque no coincidía en un montón de cosas, como que ellos hablaban otro idioma. Y eso es lo que me llevó a mí a conectarme con otro tipo de personas más espirituales, ¿no? Con un idioma más consciente.
y allí es donde me interné en este mundo del Reiki, del yoga, la meditación. Después no era suficiente y necesité aprender más técnicas que me ayudaran a bajar eso que es espiritual y a la tierra. Entonces allí me encontré con PNL, con inteligencia emocional, con el coaching, y me faltaba algo más, y entonces digo, bueno, pero ¿y dónde se contempla el alma en esto? Y ahí me interioricé y entré en el mundo de los registros akáshicos. Entonces ahí sí sentí que todo cerraba, donde puedo acompañar y verme a mí misma como un ser integral, en esto que es energía, que todos somos energía, mente, espíritu, alma. Entonces, todas estas técnicas es lo que acompaña ahora en cada proceso de las personas que se van acercando o en el penal de mujeres. Es muy, muy lindo y muy enriquecido todo esto, ¿no? Sumando constelación, biodecodificación, sanar el linaje. Eh, Mucho de esto que compartimos con Miguel es la suma de un montón de experiencias y de formaciones y cursos que tenemos puestos encima, en nuestros propios procesos y compartidos desde nuestra experiencia con los otros. Y quería cerrar este encuentro con la frase: la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando. Si estoy evitando inconscientemente el perdonar, probá, probá con perdonar de verdad, correrte de ese lugar de víctima y ser protagonista de tu historia, a ver qué te pasa, explorate y soltá.